sueños de las flores. En las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A esta hora, los micrófonos de Radio Surfuy se ponen a tu servicio para escuchar tu voz. Para comunicar a mi comunidad campesina que se ha dado inicio al padrón general. Efectivamente, estamos llevando una asamblea general hoy día, se ha convocado una semana, porque por ahí con utilización que tiene aproximadamente casi una oveja. Y muchas gracias por el espacio a Radio Surfuy. A continuación presentamos Micrófono Abierto. Buenos días señora, buenos días caballero, buenos días joven, buenos días con cada uno de ustedes. Y meinayan kapashankich, ñañaturaykuna, alli llanchus, sayari kapashankich kunan puncho. Ñari que karashanchis kunanka martes 27 de junio. Rato y chala tempoca ñañayturay pasairushan, asay pasi meinayan kapashankis. Alli llancha, llankana patapiña que horas tak, wakianka seguramente hoy waqqipanpiña. May piña tarikapanki chaypas niña chay turachay hatun marqarikuyta apachimuyki, ya. Aswaypas kan munaylla kunan punchaw pasarparipuanki. Aswaypas kay junio kilia nisqata yaqapas pedida nesqatach narwarisunchishña, rato ichalla kay killapas yaw pasarparin, fiesta kaypi, fiesta haypi, fiesta wichaypi, fiesta uraypi, natataq yaw kunankillaqa, asaypas pasarparishan rato ichalla, y hablando de fiestas, justamente viene pues la fiesta que nos separa 2 días más, ¿no? Del aniversario del distrito de Akira, y meina llankapashankich ñaña turay con el distrito de Akira. Aswaypas riki actividades nesqapin paykunaqa manan puñuypas aypanñachu. Tutaraqmi puriyushanku, punchawtapas tutaman tukurachinku, tutatapas punchawmanmi tukurachinku, nispataq nirimashanku. Kusa ñañay kusa turay aswaypas riki participacionesqa karinan ya. Lipichalla llaqtamasinchikkunaq mimanaqti aswaypas llaqtanchispa punchawnimi kashanqariki, mana karullamantachu qhapakamusunchis. Chaymanta kaqta ninchiraqta chayrasqankuq manama aqnatama ruwankuman kara, kaynatama nispa kampunitaq yariki runa masinchiskuna qhawasqallanchista nitaq involucrakunchistaqchu imapipas chaqa ama chaynachu kasunchis. Noqanchisqa aswaypas distinto, ya. Imapin yanapas hayk'apin, a ver, noqa taquita yachani, noqa guitarra qillqayta yachani, noqa kayta aqhayta ruwayta yachani, noqa kayta aqnata ruwarisway kayna kanman, aqnata yayi. Noqanchispas involucramiento nisqa karinan kay actividades nisqakunapi. Yachu ñañachay, yachu turachay, entonces aswaypas riki munaylla kay mosuq aniversario pachaq suqtachunqa suqtaq aniversario nisqatapas pasayrusunchis kay distrito de Akira llaqtanchispi Cotabambas llaqtanchispi ch'ulla runa, ch'ulla warmi hinalla manan riki Akira qhilnantaq aniversario man visitanaykusunchis kay actividades kuna kashan riki aswaypas kay feria nisqa aparikushan ña qallarinña riki 25 kunan
punchaw kama kunanqa aswaypis riki puririkuychis aswaypis seguramente ñaturanchiskuna rimatayanqaku riki papatapas ch'uñutapas hawastapas cebadatapas imatapas saratapas trigutapas riki punchutapas awaykunatapas imanakuna riki apasqankuta riki paykuna exhibiciones qarwasqankuta riki vendewanqaku seguramente mana q'ipikunawan kutishanankupas remate nisqakunapas shakaykunqa puririkusans naspakus naqanchis munamunayta riki aswaypas chaypiña tupayrusunchis ñaña chayturayta rikichu. Y el Festival Gastronómico del Cuy mañana quwetan ñaña chay turachay aswaypas rik qatikachayashan con nispataq lasuyashan con quweta mana sapinta haykuchinkuchu kunkanman nispataq willarimashanku amataq chaynataqa allinchantay quwetapas lasunki riki ashkhallataña kunanqa ñañay turaychayqa paqarin riki aswaypas tutalamanta aperich riki ay wakinqa riki tarchacharinko hinaspapas riki aysnanqa qayllamantanchaq ichapasha riki phawaylla riki puririnkuman hinaspapas rantirukunqayku riki quwichata quwikankachata a ver qué cosa seguramente va a haber, cuisito a la caja china de repente, cuisito pepián de cuy, ajá, de repente también seguro va a haber. Luego, ¿qué más habría de cuisito? Caldito de cuy también, claro, rico en estas épocas ahora hacen pues así, ¿no es cierto? Que previene tantas enfermedades. ¿Qué más podrían hacer del cuisito? Cuy chactado, cuy chactado también. Y bueno, muchos otros platos pues que las mamitas saben mejor que yo obviamente, y seguramente mañana desde temprano, mamachaya, desde temprano covichatu kunanqari que haces pelaro yaichis listullaña copa kakashacho asay pasriki chaqapatu tallamantari qallarirunki porque nisqahinari que ayvisnaqa wakian qilla con man de senta observakunkuña chaqa tutamantari que ya está qoita asnayachimunki riki qapariyachimunki chayqa yasta ñañachay turachay asway pasriki ranteri kunqakuñari qoichatapas temprano chata ya listo chaypiña tu parisunchis riki chaypiña aswaypas napanaykusunchis aswaypas maquillatapas haywarinakusunchis ñañay turay imaynallatapas wikapayrakamsaqcha riki quwi mijunaypaqqa umallantapas alchaypankistaqa ama chaynaqa kankichistaqya umachallantapas alchaypankistaqa listo imakunapami kanqa paqarin campeonato de fútbol interdistrital nisqapas chaypas bolata hayt'ayanqaku riki qarikunapas riki volamos paypaykunapas riki. Ajá. 9 de la mañana ya con 12 minutos. Y para hoy también está programado el taller de plan integral de reparaciones. Y matan riki a suaypas taller nesqariki a parikunqa a suaypas reparaciones nesqakunapi nespataq nerimushanku kusapunia chaqa 28 nesqatapas kanqas paqarin tarde gran show infantil asaypas riki manaraq serenata qariki asaypas yachisqancina qharip warmip hatun karaykunapaq riki paykunapaq machupayapaq wawakunapas paykunapas disfrutarinanku paykunapi pinsaspan asaypas riki weraquch alcalde nerem hay que hacerle pues un show infantil antes de entrar a la serenata nespataq kusa hay que pensar también en nuestros niños y ellos van a tener desde las 3 de la tarde su show infantil chaypirik payasukuna asiachanqaku payasukuna tusiachanqaku wawakunata seguramente rikich kusa hay que pensar siempre en nuestra niñez también. Y luego viene pues como les decía en horas de la casi ya a partir de las 5 de la tarde gran serenata chay pima ya uno qaps imaynallatapas tusuparukusaqa imaynallatapas chaypas karishanqariki Yeriza Corazón Yeriza Corazón Sami del Perú chay puaynacha tusupayrakamsunchis Ruskaya nesqa tusuyachisha entero llaqtakunapi en este también he escuchado full publicidad le han estado poniendo para esta feria de Huancaro, en Cusco, Ruskaya. Ahorita les voy a poner algunos temitas para que vayan familiarizándose, pues ustedes para que canten a viva voz, ¿ya? Mañana por la noche. Aquí, listo, ñañay, listo, turay. Chay kunan kasha willarikikuna, guajarikikuna.
Sunquykunapas kunan tutamantanpaq amaña qunqakichis hayk'aqmi quwitaqa apanay karan hayk'aqmi ap'inay karan quwitaqa imaynan karan nispa amani pashankiñachu asaypis de una vista señora quwitaqa purayman lasuypacha. Listo. Ahora sí, les pongo un temita musical y mientras ahí también vamos coordinando, ¿no es cierto? Para hoy día, pues, con en el espacio hablemos con el especialista, ¿verdad? Cheja chureran pitan taquichisunchis a Ruskaya, me dice, a ver, buscamos a ver a Ruskaya y vamos vamos escuchando su música para que mañana canten, pues ya. Ajá, Ruskaya, acá tengo a ver qué temita es este temita. A ver, churami pacha, chaita uyarikusunchis a Ruskaya. A ver, ponga, señor Chinchilico. Es parte de mi destino. El amor no es lo mío. Por más que sé amar, por más que no quisiera, solitario es mi destino. Hay que iluminar. No quiero más saber de lo que vendrá. No quiero más sentir mi desdicha. Y no quiero más saber de lo que pasé. No quiero más chola maldita. No, no, por favor. No quiero saber nada del amor. Si al final solo existe el placer. ¿Qué dices? Saúl Calcina, Marcilarico, compañía, Angelina. Cansados, Belisario, Pedrito Belisario. ¿Dónde está la cerveza? Me estoy quedando solo, voy a quedarme solo. Por más que no quisiera, es parte de mi destino. El amor no es lo mío. Por más que sé amar, por más que no quisiera, solitario es mi destino. Hay que iluminar. No quiero más saber de lo que vendrá. No quiero más sentir mi desdicha. Y no quiero más saber de lo que pasé. No quiero más sentir mi desgracia. La vida es una sola, Luis Alberto. Hay que vivirla. Charín Cruz, sigamos adelante. Y no quiero más saber de lo que pasé.
¿Qué tal, ah? ¿Qué tal te? Y ese tema se llama El amor no es lo mío. ¿Qué tal Ruskaya? ¿Qué tal Decepción? Realmente la que canta. Bueno, estas y otras canciones, de hecho, que mañana estarán ahí, mañana por la noche, ¿no es cierto? Cantando a viva voz en la plaza de aquí, ¿ah? Ay, piña, ñaña, toreiri, que no ganes, uy, taqui, usun, chisriki. Asweips, y me iran, y que ne, ya tems causa, kusan, tu taqui, kusun, chisriki. Rikich, mana, chaipa, mai, wakian ganingo. Mijos canchis, taquis canchis, apasun, chisriki, maiman, pues, nesmagni, que ningo. Eso es verdad, pues, ¿no es cierto? ¿Qué más vas a llevar? Pues, no sé, tú vas a llevar de repente tu terno nuevo que estás comprando para algún evento. Vas a llevar ese anillo hermoso que has comprado, ese collar, ¿ya? O no lo sé, algo que quizá has añorado y de repente has comprado, vas a llevar, no es cierto. Por eso es que ese dicho siempre como que cae a pelo, ¿no? Lo que vas a cantar, comer, vas a llevar. No por eso vas a tomar, pues hasta perder conocimiento, ¿verdad? Toma siempre, con mucha precaución, ¿no? Usted ya conoce, pues, ¿no es cierto?, su personalidad, su cuerpo. Y así vamos a celebrar el distrito de aquí. Bueno, a esta hora de la mañana vamos a poner nuestro fondito. En micrófono abierto, presentamos el espacio Hablemos con el especialista, donde podrás recibir orientación sobre agricultura, salud, contable, legal, psicología y mucho más. Ahora tome nota y pregunte al especialista. Siendo 9 de la mañana con 21 minutos. A ver, vamos a preguntar al especialista a esta hora de la mañana. Como todos los martes, ya está en la línea telefónica el psicólogo Rubén Segarra a esta hora para atendernos y por supuesto orientarnos. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días, bienvenido a Radio Surfui y bueno, de hecho esperado espacio para poder compartir pues los conocimientos con nuestros oyentes. Buenos días. Buenos días, señorita Liz. Espero que todo esté bien en este día, un poco heladito que ha amanecido. Bueno, en realidad el frío está intenso ya durante este mes, ¿no? Junio se ha sentido, ¿ah? En estas últimas 2 semanas, creo yo, bueno, pensé que era la edad mía, pero creo que también los jóvenes están sintiendo. Pero bueno, Rubencito, ¿cómo estás? Bueno, de hecho el frío es mucho más intenso en esa parte, ¿no? Abierta de acá de Chalhuahuacho, como que no nos ayuda mucho, digamos. Pero estoy segura que si es que tuviéramos muchos árboles por todo lado, un poquito podría bajar este frío, creo. Ojalá que estos proyectos de también deforestación puedan continuar, ¿no? Yo creo que sí, sería bueno también porque ayuda, ¿no? Ayuda a mantener un clima, ayuda a mantener que el viento también no pegue tan fuerte como cuando estamos en una zona abierta, sin árboles y solo con el cerro. Ajá, sí, pues agradecer realmente a Radio Surfui y a usted también por el espacio que tenemos acá para poder hablar de pequeños acontecimientos o problemas que se suscitan en toda nuestra comunidad o localidad, ¿no? Así es. Bueno, Ajá. ¿Ah? ¿Qué me decías? ¿Cuál es el tema de hoy? Ya, el tema que vamos a abordar hoy, pues vamos a hablar, de hecho, sobre la convivencia, ¿verdad? Convivencia escolar. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo debería ser lo ideal? A ver, cuéntanos, Rubén. Justamente la convivencia escolar es un tema muy bonito, ¿no? Ya que el trabajo que se viene realizando es en plena formación de nuestros estudiantes y qué alegría que ahora se implemente en las instituciones educativas con profesionales de la salud mental, ya que anteriormente no se contaba, ¿no? Y hasta ahorita todavía se ve en algunas comunidades, localidades, instituciones educativas que no cuentan con un profesional de este tipo, ya que se vienen presentando diferentes situaciones, diferentes problemas, no solo en nuestros escolares, sino también en toda la comunidad educativa, como nosotros lo llamamos, que está conformado por quienes, los estudiantes en primer lugar, segundo lugar los padres de familia y en tercer lugar los
docentes, los administrativos y todos los que ocupan esa plana docente, ¿no? Entonces el psicólogo es una pieza fundamental, ya que él viene trabajando con todos estos personajes, todas estas personas, todas estas esta trilogía de equipo, ¿no? Porque todos necesitan, o todos tienen problemas, todos necesitan soltar algo, tanto nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, problemas en casa, situaciones con la pareja. Los estudiantes están viviendo esa situación, los problemas de casa, los problemas que tiene la pareja, y es una situación en la cual les afecta y no pueden avanzar en su etapa escolar. Se truncan, se traban, no están entendiendo clases, están asistiendo por asistir. Entonces ahí es donde nosotros intervenimos y damos ese soporte necesario. Igualito con nuestros docentes. Nuestros docentes también vienen muchas veces de Puno, vienen de Arequipa, vienen de diferentes ciudades a trabajar, ¿no? A diferentes instituciones. Y imaginar que estás lejos de la familia, imaginar que pueden pasar muchas cosas en ese transcurso, pero por eso nosotros también estamos para dar el soporte necesario a los docentes y a toda esa comunidad educativa en el aspecto emocional. Bueno, en realidad, si te das cuenta, al final como que termina siendo el personal de salud, en este caso psicólogos, ustedes que trabajan, como que orientadores, finalmente hasta como un abogado, ¿no? Terminan entre estas tres, digamos, equipos que de hecho, como tú dices, escuchar a la otra parte, por supuesto, y a la otra también. Pero bueno, ¿cómo es que en todo caso debería ser lo ideal, digamos, esta convivencia escolar? Claro, justamente la convivencia escolar trata, ¿no?, de ver el bienestar de los estudiantes, de cómo ellos tienen que vivir dentro de las aulas, cómo ellos tienen que portarse dentro de las aulas. Justamente anteriormente hablábamos del tema, ¿no?, de las normas de convivencia que se tiene que tener en el hogar, también se tiene en el colegio. Hay normas que tenemos que respetar dentro de la institución educativa, como por ejemplo venir con el cabello corto, saludar, respetarse entre compañeros, tratar de llevar en armonía todo ese trabajo que se viene suscitando dentro de las instituciones educativas, y justamente esa convivencia, buscar esa armonía que se debe tener entre cada estudiante, entre cada cultura, entre cada familia, ¿no? Claro. Y bueno, ¿y qué pasa en todo caso, Rubén? De hecho, que se te ha presentado seguramente muchos temas con estudiantes, básicamente, por ejemplo, ¿no? El hecho de repente de no cortarse o no quiere cortarse el cabello, o el hecho de querer, hoy en día, ¿no?, se ve con mucha frecuencia, de usar algún tipo de pendiente, por ejemplo, en la oreja, o en caso de las señoritas, no lo sé, el pintar las uñas, yo no sé, son detalles que efectivamente lo que tú dices, ¿no?, son normas que pues en esta etapa tienen que cumplirse, tienen que ser obedecidos. Si bien es cierto, para todo obviamente hay espacio y momentos que cuando ellos salgan del colegio pues tendrán la libertad seguramente de poder usar como quieran, pero pues en el colegio se tiene que cumplir todavía estas normas. ¿Cómo se puede lidiar o cómo se lidia con estos temas, Rubén? Claro, justamente esta situación también tiene que partir de este hogar, ¿no? Como usted lo dice, hay estudiantes que se están presentando un poco rebeldes en este aspecto o en esta situación, no quieren cumplir las normas, están teniendo algunos actos de rebeldía, son malcriados, no se quieren cortar el cabello, pendientes, e incluso, ¿no?, algunos jovencitos ya vienen ya con tatuajes a los colegios. Entonces, esta situación nosotros también tenemos que ver, ¿no?, el adaptarnos, cómo nos adaptamos a esta nueva generación que viene transgrediendo algunas cosas, pero también desde el hogar tiene que partir esta situación, porque sin el hogar no tiene esas normas de convivencia, no hay respeto en la familia, no hay respeto al padre, hay un completo abandono.
el padre también no puede exigir en la institución educativa de que haya muchas cosas. Hay cosas que tenemos que cumplir y hay normas que tenemos que cumplir. Eso tenemos que entender como padres de familia, porque cuando nuestros hijos van a una institución, ellos tienen que cumplir esas normas. Muchas veces se les llama la atención, ¿no?, a los estudiantes. Los estudiantes van, se quejan con el papá, con la mamá, ¿y qué hacen los papás? Vienen y se desfogan con los auxiliares, se desfogan con los docentes. Entonces, yo no entiendo muchas veces a los padres de familia. Si quiero que mi hijo se corrija, si quiero que mi hijo en casa está mal y quiero que se corrija, yo tengo que apoyar a mis docentes, tengo que apoyar a las autoridades necesarias. ¿Para qué? Para que corrijan a mi hijo, porque si mi hijo no respeta esas normas dentro del colegio, imagínense qué va a pasar después. No va a respetar a la autoridad, va a hacer lo que quiere, va a manejar ebrio, va a tener problemas en cualquier lugar. Y va a estar sometido siempre a esta situación de problemas y conflictos durante toda su etapa de la juventud, y Dios mediante que no pase nada, ¿no? Es por eso que nosotros dentro de las instituciones es que tenemos normas y tenemos que cumplirlas, porque si no las cumplimos estamos transgrediendo esas normas, y como padres de familia nosotros tenemos que apoyar en ese cambio de nuestros hijos, porque ellos no lo hacen con maldad, sino es una forma de corregir a nuestros hijos para que no transgredan luego estas normas de convivencia dentro de la sociedad también. Así es. De hecho, hace poco yo escuchaba de especialistas que hablan justamente sobre este tema, de que efectivamente los padres estamos cayendo en este error de resolverles la vida, ¿no? De piden alguito y estamos corriendo, o quizá hubo alguna incomprensión ahí entre compañeritos, estamos corriendo los padres a querer solucionar, hubo algo y entonces no estamos dejando a que nuestros hijos también ellos en la edad que tengan pueden tener algún tipo de discrepancia, qué sé yo, y de algún modo pues tienen que buscar también la forma de solucionar, porque justamente estamos en ese camino de resolverles todo, de abogar en todo momento lo que tú decías, y pues y el detalle, el problema finalmente va a ser mucho más adelante, ¿no? Cuando ellos sean jóvenes y de pronto pues obviamente si no va a estar mamá o papá por alguna circunstancia, ¿qué va a pasar con esos hijos? ¿No? ¿Qué va a pasar? Entonces, por ahí creo que debemos reflexionar siempre los padres, siempre recordemos un poquito y pongamos en práctica todo aquello que como nosotros hemos pasado, digamos, la edad escolar, también esa etapa, y cómo es que nosotros hemos solucionado nuestras situaciones, hemos enfrentado a dificultades, y también ellos tienen que aprender, y porque es parte de la vida, parte de la enseñanza, y nosotros como padres de familia, pues porque finalmente en el colegio el docente es la autoridad, y nosotros como padres de familia no podemos desautorizar si es que hay algún tipo de corrección. No creo sea loco el docente o el auxiliar de llamar la atención a un estudiante de la nada. Imposible. Entonces, nosotros como padres de familia tenemos que sujetarnos, porque tenemos que respetar justamente eso, lo que se llama autoridad en el colegio, ¿no? Entonces, esa partecita, creo yo, Rubén, de algún modo los padres de familia no estamos entendiendo, no queremos asumir, no queremos escuchar, no lo sé, algo está pasando por ahí, pero tenemos que reflexionar como padres. Hay muchos que van a decir, pero yo soy padre primerizo, que no, a mí nadie nos ha enseñado, pero caminamos y en el camino aprendemos, ¿verdad? Claro, es lo más correcto, ¿no? Porque si la vida no nos enseña, ¿cómo aprendemos también? De los problemas tenemos que aprender de todos esos problemas para poder afrontar cualquier situación que no se nos presente, ¿no? Y justamente, bonito punto en ese tema, los papitos y mamitas sobreprotegen a sus hijos. En ese aspecto tenemos que dejar que nuestros hijos también aprendan a resolver sus problemas por sí solos. Así los preparamos para la vida. Cuando ellos sean adultos, sean mayores, puedan solucionar sus problemas y no estén esperando a que papá o mamá todavía les solucione la vida, ¿no? Cuando tengan su pareja. Yo veo muchas parejas, ¿no? Están con sus parejas, ya tienen sus hijos y todavía papá y mamá siguen interviniendo en el hogar.
Entonces, esas situaciones, hay hijos, por ejemplo, que ya tienen pareja, ya tienen hijos, se meten en problemas con las autoridades, los papás tienen que ir a solucionar estos problemas. Yo, de verdad, hay veces hay que dejar que nuestros hijos aprendan a solucionar esos problemas, para que luego cuando estemos viejitos no estemos yendo, ¿no?, a solucionar el problema o el error que ha cometido nuestro hijo, nosotros todavía estemos yendo a solucionar, en vez de que nos den alegrías nuestros hijos en esta etapa y en esta evolución que tenemos. Claro, y sobre todo, como digo, ¿no? Y justamente esto viene de casa, el tema de respetar a la autoridad, ¿no? A la autoridad. Siempre tengamos mucho cuidado con la forma que hablamos en casa. Yo igual que ustedes, seguramente padres de familia que escuchan a esta hora de la mañana, aprendemos de profesionales que obviamente ya tienen experiencia, estudian y de pronto nos dan estos tips, estas enseñanzas para ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, la idea es poder escuchar y poder poner en práctica. Tengamos mucho cuidado, por ejemplo, con el tema de expresarnos en casa. Muchas veces caemos en el error tenemos autoridades, por supuesto en la sociedad, tenemos ahí autoridades distritales, comunales, no importa, pero ellos son autoridades en su momento y pues nuestros hijos, jóvenes, lo que sea, tienen que tener siempre un respeto hacia la autoridad, porque es parte de la convivencia también dentro de nuestra sociedad. Entonces, el hecho de poder expresarnos mal de una autoridad delante de nuestros hijos no es tampoco lo correcto, y eso es lo que tenemos que también poner en práctica para que haya respeto, empezando de casa y terminando pues en la convivencia de nuestra comunidad o nuestra sociedad. Claro, señorita Liz, sí, justamente por eso tenemos que involucrarnos con estos aspectos, tenemos que tener bastante cuidado cómo nos expresamos, usted ya lo dijo, tenemos que tener cuidado porque nuestros hijos son fiel reflejo de lo que nosotros hacemos y decimos en el hogar. Por eso justamente dentro de las instituciones es que nosotros exigimos o pedimos, ¿no?, la asistencia a las reuniones que se presentan en clases, tanto a los padres y a las madres de familia. ¿Por qué? Porque es importante tener este momento de convivencia dentro de las aulas junto con nuestros niños, y se viene implementando esa situación en que actúen tanto padre, madre e hijo dentro del salón de clases en sus reuniones. Es importante porque muchas veces nosotros vamos a una reunión, aprendemos todo lo posible y queremos compartir con nuestra pareja en la casa y no es lo mismo, no entienden, ¿no? Entonces tenemos que asistir justamente a estas escuelas de padres, a estas charlas informativas que vienen dando las instituciones. Ahora, lo otro, como padres de familia, tenemos que involucrarnos también y revisar qué sitios en internet visitan nuestros hijos, ya que estamos teniendo dificultades con esto de los juegos, con esto de las redes sociales. Entonces, como padres tenemos que involucrarnos y revisar qué están visitando nuestros hijos en toda esta etapa escolar. También aprovechar de eso, ¿para qué? Para nosotros saber qué se presenta en el calendario escolar durante el año, qué actividades tienen nuestros hijos, y así hacer el acompañamiento necesario, ¿no? Ir a verlos siquiera un rato, porque nuestros hijos lo único que nos piden es cariño, amor, comprensión de parte de los padres. Muchas veces que nosotros hay veces olvidamos esos pequeños aspectos por el trabajo, por el dinero y por muchas cosas. El tiempo que nuestros hijos están invirtiendo dentro de los colegios no lo vamos a recuperar nunca. Entonces es importante acompañarlos en estas actividades, por ejemplo, Día del Padre, Día de la Madre, cuando ellos bailan, cuando ellos van a aclamar un poema, cuando ellos cantan una canción, cuando ellos hacen una actividad, hay que apoyarlos y hay que acompañarlos, por lo menos siquiera un momento. Ahora también hay que apoyar las tareas en el hogar. Cuando el maestro manda las tareas, tenemos que apoyar esas tareas. Yo sé que muchas veces dentro de la comunidad o dentro de algunas comunidades que nos vienen escuchando, ¿no?, se nos es difícil leer,
se nos es difícil tal vez entender algunos aspectos, pero al menos hay que sentarnos con nuestro hijo y decirle que nos enseñe o que han avanzado, revisar cuánto ha avanzado, tal vez dejar una marca en el cuaderno y ver, ¿no?, si está avanzando o no está avanzando. ¿Para qué? Para que así también tengamos una alerta de que si está prestando atención o no en el colegio. Ahora también tenemos que preparar a nuestros hijos, conversar con ellos de nuestra experiencia de vida, cómo nosotros hemos ido al colegio, cómo nosotros hemos estudiado, cómo nosotros nos hemos conocido con nuestra pareja, cómo nosotros hemos tenido a nuestro primer hijo. Es importante conversar estos puntos debido a que nos ayuda a socializar y también nuestro hijo a aprender esta situación de socialización con las demás personas, porque muchas veces nuestros niños en etapa adolescente están en pleno descubrimiento, pleno desarrollo y están muchas veces cometiendo errores, ¿no? Tenemos madres jóvenes, tenemos jovencitos que ya son padres, ni siquiera han terminado el colegio y ya están en esta etapa. Entonces es importante el que nosotros como mayores compartamos esa situación sin miedo, sin vergüenza. Tenemos que hablar esa situación para que ellos no cometan esos errores en esta etapa de cambio, de descubrimiento, ¿no? Lo otro, tenemos que también enseñar a nuestros hijos a organizarse. ¿Cómo? Me levanto en la mañana, ya le preparo el desayuno a mi hijo, pero al menos mi hijo que lave los servicios antes de irse al colegio, a organizar sus cuadernos, a organizar su tiempo. ¿Para qué? Para que luego del colegio venga, almuerce, lave los servicios, haga sus tareas y luego haga las actividades que tenga que hacer, porque no en todas las comunidades he estado viendo que nuestros jóvenes se dedican al pastoreo. Quienes se dedican al pastoreo son las personas mayores, como que los jóvenes ya dejaron de hacer estas actividades, entonces hay que organizar su tiempo y también ellos tienen que conocer parte de nuestra cultura, parte de cómo hemos vivido nosotros y sean responsables con algunas actividades en esta organización, ¿no? Y bueno, señorita Liz, ¿algún comentario hasta este punto para seguir hablando? Así es. Bueno, me haces recordar justamente cuando comentas este tema, cómo es que de repente nos hemos convertido los padres. La verdad no sé, trato de buscar alguna explicación y de pronto no encuentro, la verdad, no encuentro porque cómo es que en qué momento los padres nos hemos convertido realmente protectores, sobreprotectores. Porque justo me haces recordar este comentario cuando haces, pues, de hecho que, bueno, las personas, digamos, de mi generación, de algún modo, todavía hemos tenido esa labor que teníamos que cumplir en casa. Por ejemplo, ¿no? De llevar el ganado muy temprano, dejar en un lugar y regresar rapidísimo a casa y luego irse al colegio. Muchos, estoy seguro, que hemos hecho esa labor. Todos los días tenías que cumplir ese tema, o bueno, algún otro tema más de pronto, y pues obviamente sí o sí antes de ir al colegio se tenía que cumplir, porque era lo que el padre también te mandaba hacer. Entonces, efectivamente, hoy en día no, porque decimos, no, mi hijito, no, tiene que levantarse un poquito más tarde, o qué sé yo, porque antes obviamente no te decía que tú tenías que dormir un poco más, tú tenías que levantarte temprano y tenías que cumplir esas tareas. Entonces, yo no sé en qué momento de verdad hemos perdido este tema de darle funciones, de que cumplan realmente estas funciones. Yo sé que muchos papás sí lo están haciendo, deben estar haciéndolo, pero no la mayoría. Yo diría no la mayoría. Y obviamente, ojalá en verdad nos pongamos a pensar un poquito también y darle, justamente como tú decías, responsabilidades, aparte de lo que tiene que estudiar, tiene que cumplir también en casa. Y eso es justamente la preparación que se le da pues para la vida, ¿no es cierto? La preparación que vamos a darle para la vida. Ojalá que estas y otras reflexiones obviamente siempre nos ayuden, nos hagan pensar un poquito, podamos analizar y de pronto, ¿no? Cómo estamos actuando, evaluarnos nosotros mismos como padres y pues como que un poquito ahí reestructurar, rebobinar un poquito nuestros pensamientos, nuestras actuaciones, Rubén. Ya casi para terminar, seguramente tus últimas recomendaciones para poder también ya terminar con la entrevista. Claro, justamente en este aspecto tenemos que apoyar, ¿no? Apoyar a nuestros hijos en el aspecto de estudiar. Muchas veces solo exigimos,
estudia, lee, haz tu tarea. Muchas veces podemos conocer, como no también, pero tenemos que apoyar. El apoyo es fundamental, como siempre les digo. Sepamos leer o no sepamos leer, el estar a su lado, aun cuando sea, no sé, hablándole algo, contándole algo, es un apoyo muy necesario en el hogar. Ahora también tenemos nuevamente esta palabra, involucrarnos en todo aspecto, en todo actuar con las actividades que tiene nuestro niño dentro de su institución y fuera también. ¿Por qué? Porque nuestros niños tienen actividades, tienen, por ejemplo, ahora se viene, ¿no?, la etapa escolar, donde nuestros niños compiten con otras instituciones para ver qué instituciones están preparadas y vienen trabajando este aspecto físico. Entonces los papás tenemos que apoyar en ese aspecto, siquiera con una botellita de agua tenemos que acompañarles un rato a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos vean también ese respaldo y ese apoyo que les estamos brindando, ¿no? Porque yo veo papitos, por ejemplo, que se desviven por sus hijos en estos deportes, los apoyan al 100%, pero hay niños también que no vienen sus papás y están tristes. Entonces tenemos que involucrarnos en este aspecto, involucrarnos en las actividades que vienen realizando, involucrarnos. Hay veces veo papás que tienen vergüenza, ¿no?, de ir al colegio. No hay que sentir esa vergüenza, no hay que sentir ese miedo, ese temor. Tenemos que seguir apoyando a nuestros hijos y en algún día de su vida ellos nos los van a agradecer y van a saber también cómo retribuirnos en este aspecto. Lo otro importante, muchas veces los padres de familia justifican al hijo. Ay, mi hijito está mal, por eso no ha ido al colegio, pero bien, el hijito está paseando en las calles. Hay que hacer asistir, porque es importante. Clase perdida, clase que nuestro hijo ya no va a recuperar y va a tener dificultades para su avance o para su aprendizaje en ese proceso, ¿no? Ahora también es importante siempre, como les dije al inicio, hablar de la escuela, cómo te ha ido, hijo, has estado bien, no has estado bien, y todo eso, ¿no? Y yo, por ejemplo, me sorprendo y me admiro de cómo se estudia en las comunidades con tanta alegría, con tanto esfuerzo. Incluso se comparte hasta la comida cuando se traen su chuño con su queso, es rico. Cosas que hay veces en las ciudades dificultamos porque no hay ese compartir, cada quien hace su vida, cada quien esto, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar esa parte de la cultura y no perderla. Tenemos que seguir aprovechando esa convivencia que teníamos antes. Ahora también tenemos que enseñar a nuestros hijos. Yo recuerdo antes, por ejemplo, y veía, ¿no?, recordando el pasado, antes, por ejemplo, mis papás me cuentan que iban, ¿no?, y se llevaban su fiambre al colegio y compartían entre compañeros, compartían entre todos, hasta con los profesores. Pero ahora ya no se ve eso, ¿no? Entonces nosotros, tal vez como personas mayores, tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque eso enriquece a nuestra cultura, enriquece a nuestros jóvenes, porque crea lazos fraternos de amistad, lazos en la familia, y eso va a ayudar bastante a fortalecer esa unión y esa convivencia dentro de nuestras instituciones sanitarias. Así es, realmente hay tantas cosas que hablar. De verdad, a mí me encanta también escuchar, me encanta comentar, y podríamos pasarnos horas y horas seguramente hablando del tema, y estoy segura que muchos de nuestros oyentes también les gustaría participar, contar seguramente muchas historias, anécdotas, pues de cómo hemos pasado esta convivencia escolar, ¿no?, en la etapa en que nos tocó, obviamente, justamente vivirla. Entonces, de hecho, está abierto siempre vuestros comentarios. Ahí estamos dejando las grabaciones en el Facebook y en algunos otros también plataformas, y ustedes tienen ahí para que ustedes puedan dejarnos vuestros comentarios en el WhatsApp, y nosotros vamos a estar leyéndolos, obviamente, en los programas que vienen, como cada martes, en este espacio de salud mental. Por ahí, por ejemplo, me comenta, a ver, dice, hola, buenos días, estoy escuchando la radio, quiero hacer una consulta. A ver, vamos a leer rapidito. Dice, por ejemplo, en mi caso, los 3 mis hijos están conmigo, y su padre ni siquiera llama, dice, ni visita a la casa, ni compra nada, ni su fruta, ni le saca a pasear, ni de su salud, y uno de ellos, que tiene 14 años,
a él le choca bastante, está con ese resentimiento y no puedo llamar la atención con rigor. Al toque se altera este niño de 14 y bueno, me dicen que le va a pasar poco a poco, hay que esperar, y su papá vive en otra casa, nos dice ahí una consulta, Rubén. Claro, en este aspecto muchas veces los padres cometemos el error de hablar mal de nuestra pareja, ¿no? Oye, que tu papá, oye, que tu mamá, que esa situación. Evitemos hacer eso porque nuestros hijos se alimentan de rencores, se alimentan de odio. Entonces, justamente porque nosotros no estamos teniendo también esa confianza con nuestros hijos, no estamos hablando las cosas claras con ellos, es que tenemos estos problemas de conducta, ¿no? Y tanto, mamá, todos los días me quejo a mi pobre hijo que recién está aprendiendo a vivir la vida, y yo me quejo que tu papá, que tu mamá, que de esto, que le traigo los problemas, el pobre niño se va al colegio y no está prestando la debida atención. Entonces, nosotros como adultos, que muchas veces hay problemas grandes, problemas pequeños, tenemos que aprender a resolverlos también, tenemos que buscar la ayuda necesaria, tal vez en el colegio hay un psicólogo, conversar con él, tal vez buscar ayuda en otros espacios también. ¿Para qué? Para ver la manera de solucionar ese conflicto que yo tengo con mi pareja, porque si involucramos a nuestros hijos, es que justamente ellos están teniendo esta conducta, ¿no? Viven renegados para el padre, ay, pero mi papá nunca te ha dado, y ese es el problema, ¿no? Y cuando conversamos con los niños, es que vienen y dicen, pues es que mi mamá me ha dicho que mi papá no le da la mantención, que no le está pasando el dinero, y por eso es que tengo problemas. Imagínense que el niño está reflejando el problema que tiene la madre o que tiene el padre en ese aspecto. Entonces tratemos de sobrellevar esos problemas que estamos teniendo nosotros como pareja, y nunca hablemos mal de nuestras parejas, porque para bien o para mal, toda la vida vamos a ser padres de nuestros hijos, por más que tengamos otra familia o no tengamos otra familia en ese aspecto. Así es. Bueno, de hecho, seguramente ese malestar a veces seguramente gana, ¿no? Entonces, como tú dices, efectivamente es difícil, pero entre adultos de algún modo tenemos que darle solución a este tema sin involucrarlos a nuestros hijos, y justamente para que este hijo pues no tenga este resentimiento. Si bien es cierto, si el padre no llama, no visita, bueno, finalmente es el padre quien está perdiendo, digamos, el acercamiento con su hijo, de poder seguramente, no sé, sembrar algún cariño, amor con él. Es el padre, finalmente, no te sientas mal, creo yo, esta señora que nos manda este mensaje, no te sientas mal, finalmente tú más bien disfruta del amor de tus hijos, que estoy segura que cuando ellos sean adultos, sean grandes, van a agradecerte muchísimo y van a estar mucho más cerca a ti. Entonces tú disfruta sin seguramente buscar o poner ese resentimiento a su padre. Son ellos las que van a vivir o ver o están viendo y están viviendo si es que él pues no les visita o no les manda o no les da. Finalmente él es el que está alejándose, digamos, del amor de sus hijos. Entonces, nada, mucha fuerza siempre a nuestros oyentes quienes de repente están pasando un tema similar. Rubén, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, y bueno, estas y otras consultas y situaciones pues ocurren en muchos de nuestros hogares en nuestra provincia de Cotabambas, y seguro estoy que necesitan siempre una orientación, algún teléfono de repente dejamos, Rubén, para que puedan llamarte de forma personalizada. Claro, mi número es el 953-37-50-25. Les repito, 953-37-50-25. Para cualquier consulta normal les contesto y también puedo sugerirles. Y bueno, señorita Liz, nada, agradecerle por el espacio, agradecer también a Radio Surfui y agradecer a cada persona que nos viene escuchando, y esperemos de que de una u otra forma entendamos algunas cosas, cambiemos algunas cosas y sigamos adelante. Felicitarle a esta madre que viene luchando por sus 3 hijos también. Es difícil, pero siempre es bueno buscar apoyo también de profesionales en ese aspecto, para que ella también pueda racionalizar algunas ideas en todo ese proceso que ella está sobrellevando, ella está poniendo el hombro por los dos, ¿no? Y señorita Liz, también felicitarle a usted por el día de su cumpleaños. Espero que lo haya pasado de lo más bonito, espero que nos haya soplado también la tortita a todos los que estamos
al otro lado de la radio. Gracias Rubén. Sí, efectivamente ayer, en realidad, bueno, como un día importante, especial para mí, pero de hecho siempre muy cerca a todos mis oyentes, y estoy feliz y contenta que con muchos de ellos ayer se recordaron y me han estado mandando los saluditos. Yo feliz por ello. Y bueno, gracias Rubén por el saludo también, por supuesto, y de hecho a seguir trabajando siempre en este aspecto de poder orientar a nuestros oyentes en lo poco que podemos seguramente coadyuvar en su bienestar personal, familiar y en la sociedad misma. Gracias Rubén, hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, un fuerte abrazo, cuídense mucho. Gracias, buen día. 9 de la mañana ya con 55 minutos y bueno, nos vamos rapidísimo nosotros porque justamente viene el taller esperado también de lo que se viene desarrollando pues desde el área de medio ambiente, de Minera Las Bambas, que se tiene que llegar a las comunidades a través de esta emisora y todas sus plataformas de Radio Surfuy. No se olviden, ahora hay que estar muy atentos. En unos instantes ya pues se inicia justamente este taller que se tiene programado, el taller para las comunidades, obviamente, y en todo nuestro distrito de Chalhuahuacho. No cabanca tu producción, pacalín, micrófono abierto en la cabaña de Chiturachay, munamunaya pasera poi, munamunaya, asoy pas rimane kuspapuni, ya, ñaupajma, hanas pachamanta, mañari kuspapuni. Tu producción es cabaña, ñaturaikuna. Hemos compartido la opinión de las comunidades, buena música, información y mucho más. Surfuy, la voz de todos, presentó Micrófono Abierto.